Traba en la oscura celda de una prisión, el aire estancado impregnado de un olor a humedad y desespero. Las paredes frías y grises parecían cerrarse a su alrededor, un recordatorio constante de su inminente destino. A través de los barrotes, la luz del sol se filtraba tenuemente, como un rayo de esperanza que nunca podría alcanzar. En esos momentos de soledad, su mente viajaba en el tiempo, recordando su infancia en Sevilla, una época en la que los sueños parecían al alcance de su mano. «¿Qué me ha sucedido?», murmuró para sí mismo, su voz resonando en la penumbra de la celda. En su mente, las imágenes de su niñez florecían como las flores en la primavera. Recordaba las calles empedradas de su barrio, llenas de risas y juegos, el aroma del pan recién horneado de la panadería de Doña Rosa y las tardes interminables corriendo por los campos de olivares. Alejandro había sido un niño soñador, con anhelos de ser arquitecto, de construir un futuro mejor no solo para él, sino para su familia. Sin embargo, la vida tenía otros planes. La risa de su madre se desvaneció con el tiempo, y el hogar que había conocido se convirtió en un eco distante. La llegada de la adolescencia trajo consigo la dureza de la realidad, las decisiones equivocadas de un entorno que no siempre ofrecía opciones. Y aquel fatídico día, el día que cambió su vida para siempre, se repetía en su mente como un bucle tortuoso. La acusación, el juicio, la condena a muerte. Todo se había desmoronado en un instante. «No cometí ese crimen», se dijo, apretando los puños con frustración. La injusticia lo consumía, una sombra que no podía sacudirse. Se levantó de la cama de metal y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién había sido el verdadero culpable? ¿Por qué nadie le había creído? El eco de las palabras del juez aún resonaba en su cabeza. Culpable. La brutalidad de aquella sentencia lo atravesaba como un rayo, dejándolo aturdido. Mientras tanto, en un despacho austero y desordenado, Inés se encontraba rodeada de papeles, su rostro reflejando la preocupación que la consumía. Era su abogada, pero, más que eso, era una mujer decidida a luchar contra la maquinaria del sistema judicial que había condenado a un hombre inocente. Sus ojos oscuros brillaban con determinación mientras revisaba los documentos del caso de Alejandro una y otra vez. Había algo en la forma en que se había desarrollado el juicio que no encajaba, como una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar en su lugar. «Esto no tiene sentido», murmuró, pasando la mano por su cabello desordenado. La declaración de los testigos era inconsistente, y su instinto le decía que había más detrás de la historia que le habían contado. La angustia de Alejandro se convertía en su propia angustia. No podía permitir que un hombre inocente fuera condenado a muerte. La justicia, así como la verdad, debía prevalecer. En ese momento, su teléfono sonó, rompiendo el silencio tenso de la habitación. Era Manuel, un periodista que había mostrado interés en el caso. Inés había leído varios de sus artículos y había sentido que su experiencia podría ser útil. Levantó el teléfono con esperanza. «Inés, he estado revisando el caso de Alejandro. Hay algo que no cuadra», dijo Manuel, su voz grave y llena de curiosidad. «Exactamente. Eso es lo que he estado pensando. La versión de los testigos no se sostiene. Necesitamos más información, algo que nos ayude a desentrañar esta madeja de mentiras», respondió Inés, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse en su interior. «¿Qué tal si nos reunimos? Puede que haya algo que no hemos considerado», sugirió Manuel, interesado en profundizar en el tema. Inés asintió, aún sabiendo que no podía verlo. La desesperación por encontrar una solución estaba comenzando a afectarla, pero la idea de que otros se unieran a su causa le daba fuerzas. «Claro, ¿dónde y cuándo?», preguntó, buscando una manera de coordinar sus esfuerzos. «¿Qué te parece el café de la plaza? A las 6. Creo que podríamos hablar con más claridad ahí», sugirió Manuel, y en su voz se percibía un aire de determinación que resonaba con el deseo de justicia.
Perfecto, estaré allí, respondió Inés antes de colgar. Su corazón latía con fuerza. Había una chispa de esperanza que comenzaba a formarse. Pero al mismo tiempo, la sombra de la duda se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente? ¿Podrían realmente hacer algo para salvar a Alejandro? Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, Inés se dirigió al café con una mezcla de nerviosismo y determinación. La vida de Alejandro dependía de su capacidad para encontrar la verdad, y aunque sabía que el camino sería arduo, no podía darse por vencida. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a luchar por ellas. Al llegar, vio a Manuel ya sentado en una mesa del rincón, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Al verlo, una sonrisa apareció en su rostro. Ella se acercó, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de baldosas. «Hola, Manuel. Gracias por venir», saludó, tomando asiento frente a él. «Gracias a ti por aceptar la reunión. He estado revisando los informes de la policía y los testimonios. Hay demasiadas contradicciones», dijo Manuel, señalando el cuaderno. «Por ejemplo, hay un testigo que afirma haber visto a Alejandro en el lugar del crimen, pero su declaración no concuerda con los horarios». «Eso no me sorprende», respondió Inés, sintiendo que su corazón se aceleraba. «He tenido la misma impresión. Hay algo más, algo que no está bien en todo esto». «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó Manuel, observando su expresión con interés. Inés tomó un respiro profundo, sintiendo la presión de la situación. «Quiero investigar más sobre los testigos, ver si hay algún vínculo entre ellos o con la víctima. Tal vez encontremos algo que nos ayude a demostrar que Alejandro es inocente». «Estoy contigo en esto. Si Alejandro no cometió el crimen, tenemos que hacer justicia», respondió Manuel, su mirada firme. Los dos intercambiaron ideas y estrategias durante horas, sumergiéndose en el caso de Alejandro como si fuera un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. La conexión entre ellos creció, uniendo sus fuerzas en la búsqueda de la verdad. Pero, a medida que hablaban, el peso de la injusticia se hacía más palpable, y la urgencia de su misión se intensificaba. Alejandro estaba en grave peligro, y cada minuto que pasaba sin respuestas era un minuto más cerca de su trágico destino. Mientras la noche caía y el café se iluminaba con suaves luces, la determinación de Inés y Manuel se fortalecía. Sabían que estaban en un camino peligroso, pero no podían darse por vencidos. La vida de un hombre inocente estaba en juego, y estaban decididos a luchar por él, cueste lo que cueste. Inés se encontraba en su pequeño despacho, rodeada de documentos desordenados y con la mente en un torbellino. Había pasado noches sin dormir revisando el caso de Alejandro, y aunque había encontrado algunas inconsistencias, nada parecía suficiente para cambiar la dirección de la historia. Sin embargo, un nuevo testigo había aparecido en el horizonte, y eso llenó de esperanza su corazón. Decidió llamar a este testigo, Carlos, un hombre que había sido mencionado por un antiguo conocido de Alejandro. Si lograba convencerlo de hablar, tal vez podría despejar el camino hacia la verdad. Con el teléfono en la mano, Inés respiró hondo antes de marcar el número. El timbre sonó varias veces antes de que una voz grave y temblorosa respondiera al otro lado. «Sí», dijo la voz, con un acento que delataba su nerviosismo. «Carlos, soy Inés, la abogada de Alejandro. Espero que no te importe que te llame. Quería hablar contigo sobre lo que sabes del caso». Hubo un silencio prolongado, y Inés sintió cómo su corazón latía más rápido. Finalmente, Carlos respondió. «No sé si debería... No quiero meterme en problemas». «Entiendo tu preocupación», replicó Inés, «pero Alejandro está a punto de ser ejecutado por un crimen que no cometió. Si tienes alguna información que pueda ayudar, es vital que hablemos». Carlos suspiró pesadamente, y un murmullo de frustración se escuchó al otro lado de la línea. «No puedo... Es arriesgado. No puedo dar la cara. Hay gente que no quiere que se sepa la verdad». Inés sintió una punzada de desesperación. Aquel hombre tenía el poder de cambiarlo todo, pero también sabía que el miedo podía paralizar a alguien, especialmente en situaciones tan delicadas.
Podríamos encontrarnos en un lugar seguro. Prometo que no te haré ningún daño. Solo quiero escuchar tu versión. Después de un largo silencio, Carlos finalmente aceptó. Quedaron en verse al día siguiente en un café alejado de la ciudad, un lugar donde la gente rara vez se detenía. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Inés colgó el teléfono. Al día siguiente, Inés llegó al café con una sensación de nerviosismo en su estómago. El lugar era pequeño y acogedor, pero también un poco sombrío. Se sentó en una mesa en la esquina, observando la puerta mientras esperaba. Unos minutos después, Carlos entró. Era un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y los ojos inquietos. Se acercó a ella con paso vacilante. «Hola, Inés. Gracias por venir». «Gracias a ti por presentarte», respondió ella, sonriendo con amabilidad. «Sé que esto es difícil para ti». Carlos se sentó, mirando a su alrededor como si buscara algo o alguien. Su voz era apenas un susurro cuando habló. «No sé si debería contarte lo que sé. Hay cosas que he visto, pero tengo miedo». «Entiendo tu miedo, Carlos», dijo Inés tratando de infundirle confianza. «Pero Alejandro está en peligro, y tú podrías ser su única esperanza. Si no hablas, podría ser demasiado tarde». Carlos se mordió el labio inferior, indeciso. Finalmente, como si la gravedad de la situación lo empujara, comenzó a hablar. «Lo que vi esa noche no lo olvidaré jamás. Estaba cerca de la escena del crimen, un poco más lejos de lo que debía haber estado. Escuché gritos y luego un disparo. No vi quién lo hizo, pero vi a un tipo salir corriendo. Tenía una chaqueta oscura y parecía muy nervioso». Inés se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. «¿Puedes describirlo? ¿Recuerdas algo más?» «No mucho, solo que tenía una cicatriz en la mejilla. Y algo que me dejó pensando. El coche que estaba estacionado allí, un modelo que reconozco. Era un coche que había visto en el barrio antes». «¿Sabes de quién era?», preguntó Inés, sintiendo que cada palabra de Carlos la acercaba más a la verdad. «Sí, creo que era de un tipo llamado Marco. Es un criminal conocido en la zona. No sé si tiene algo que ver con el caso, pero...». Su voz se apagó, y su mirada se tornó aún más preocupada. «No puedo involucrarme más, Inés. Si ellos se enteran, podrían hacerme daño». Inés entendía la gravedad de su situación. Era un testigo valioso, pero el miedo podía ser un obstáculo insuperable. Sin embargo, no podía dejar que el miedo de Carlos lo detuviera. Tenía que encontrar una manera de protegerlo y al mismo tiempo avanzar en la defensa de Alejandro. «Carlos, hay maneras de protegerte. Si decides hablar oficialmente, podemos asegurarte que estarás a salvo. La verdad debe salir a la luz, y tú tienes el poder de ayudar a un hombre inocente». Carlos miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. Finalmente asintió lentamente. «Está bien. Haré lo que pueda, pero necesito garantías. No puedo arriesgar mi vida». Inés sonrió, sintiéndose aliviada. Había un camino a seguir, y Carlos era la clave. Con el corazón lleno de esperanza, le prometió que haría todo lo posible para protegerlo. Mientras tanto, en la prisión, Alejandro se encontraba en su celda, reflexionando sobre su destino. Había pasado meses enfrentándose a la desesperación, pero en ese momento, un compañero de prisión, un hombre llamado Javier, se acercó a él. Javier había estado escuchando a Alejandro desde su llegada y había sentido una profunda conexión con su historia. «Oye, hermano», comenzó Javier, su voz grave resonando en la fría celda. «No te rindas. Yo también estoy aquí por algo que no hice. La vida a veces es injusta, pero no puedes dejar que eso te rompa». Alejandro levantó la vista, sorprendido por las palabras de su compañero. «¿Tú también eres inocente?», preguntó, sintiéndose aliviado al encontrar a alguien con quien compartir su angustia. «Sí, me condenaron por un robo que no cometí. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que he aprendido aquí es que la lucha no termina. Siempre hay esperanza, aunque parezca que todo está en tu contra». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Alejandro.
Era un recordatorio de que la lucha por la verdad y la justicia no solo era suya. Había otros como él, atrapados en un sistema que parecía no tener fin. ¿Cómo te mantienes fuerte?, preguntó Alejandro, sintiendo una chispa de determinación comenzar a arder dentro de él. La esperanza es lo que nos mantiene vivos. Siempre hay algo por lo que luchar. Si no nos rendimos, podemos encontrar una salida. Alejandro asintió, sintiéndose renovado por el apoyo de su compañero. La conversación se volvió un faro de luz en su oscuridad, recordándole que no estaba solo en su lucha. Mientras tanto, Manuel, el periodista, estaba en su oficina, revisando los documentos relacionados con el caso de Alejandro. Había sentido la presión de los días que se avecinaban, y su instinto le decía que había algo más detrás de las sombras. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a buscar pistas en los registros de la policía, las entrevistas de testigos y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el caso. Fue entonces cuando, entre pilas de papeles y grabaciones, encontró algo que le hizo detenerse en seco. Una grabación de una llamada telefónica que mencionaba a Alejandro y al crimen por el que había sido condenado. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las voces en la grabación, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Pero en medio de su investigación, algo en su entorno le hizo sentir que no estaba solo. La sensación de ser observado lo envolvió, y cada vez que miraba por la ventana, un coche negro parecía estacionarse a la distancia, con un conductor que se mantenía alerta. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Teniendo en cuenta que estaba tocando un tema delicado, decidió que debía ser cauteloso. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también podía sentir que había alguien más que no quería que lo hiciera. Con una mezcla de determinación y precaución, decidió que seguiría investigando, pero lo haría en las sombras, lejos de cualquier mirada curiosa. La lucha por la justicia de Alejandro, la búsqueda desesperada de Inés y la determinación de Manuel se entrelazaban en un hilo de esperanza y peligro. Cada uno de ellos estaba dispuesto a arriesgar todo por la verdad, aunque el costo podría ser mucho más alto de lo que imaginaban. La historia de Alejandro aún no había terminado, y cada paso que daban los acercaba un poco más a desenmascarar la injusticia que había marcado sus vidas. Inés se sentaba en la pequeña mesa de la cafetería del barrio, con los cabellos oscuros recogidos en un moño deshecho, una expresión de preocupación en su rostro. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero su mente estaba lejos de la calidez del día. Estaba esperando a Manuel, quien había prometido reunirse con ella para discutir la nueva evidencia sobre el caso de Alejandro. La espera se hacía interminable. En la mesa, frente a ella, había una carpeta llena de documentos. Transcripciones, fotografías, notas de entrevistas. Todo giraba en torno a un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Cuando Manuel finalmente llegó, su rostro mostraba una mezcla de determinación y cansancio. Se sentó frente a Inés, respirando hondo antes de hablar. Lo siento por la tardanza. He estado revisando más información y creo que tenemos algo importante. Inés levantó la vista, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. ¿Qué has encontrado? Necesitamos cualquier cosa que pueda ayudar a Alejandro. Manuel sacó un par de papeles de su mochila y los extendió sobre la mesa. Escucha esto. Hablé con un antiguo compañero de trabajo de uno de los testigos. Me contó que, justo antes del juicio, recibió amenazas para que cambiara su testimonio. ¿Amenazas? Inés frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué tipo de amenazas? Manuel se inclinó hacia adelante, su voz baja y grave. Dijo que lo habían seguido, que le dijeron que si no hablaba de una manera específica, sufriría las consecuencias. Esto podría ser nuestra prueba de que el juicio fue manipulado. Esto es enorme, murmuró Inés, procesando la información. Si podemos demostrar que hubo coerción, podríamos cuestionar todo el caso. Necesitamos encontrar a ese compañero de trabajo y hablar con él.
Lo tengo en mente, respondió Manuel, con una mirada decidida. Pero hay un problema. Cuando fui a buscarlo, me dijeron que había desaparecido. La angustia se apoderó de Inés. No podemos permitir que esto se convierta en otro callejón sin salida. Alejandro no tiene tiempo. Su ejecución está programada para la próxima semana. Lo sé, dijo Manuel apretando los puños. Pero no podemos rendirnos. Esto es más grande que nosotros. Hay gente involucrada que no quiere que se sepa la verdad. Inés sintió la presión del tiempo y la injusticia que pesaba sobre sus hombros. Necesitamos un plan. Si conseguimos hablar con el testigo y que se desahogue, podríamos tener una oportunidad. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si tiene miedo? Manuel estaba visiblemente preocupado. Lo convenceremos. Si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que la verdad tiene su propio poder. A veces solo necesita un empujón. Inés respondió con una determinación renovada. Mientras discutían, el ambiente tenso de la cafetería parecía hacer eco de su ansiedad. La gente a su alrededor hablaba en voz baja, ajenos a la tormenta emocional que atravesaban Inés y Manuel. La vida continuaba, pero para Alejandro, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como granos de arena. Un par de días después, Alejandro se encontraba en su celda. La oscuridad del lugar lo envolvía. Las paredes de concreto parecían cerrarse a su alrededor, y el eco del silencio lo llenaba de pensamientos inquietantes. Había esperado una visita, una señal de que alguien luchaba por él, pero la soledad se había convertido en su única compañía. La noticia de que su ejecución se había adelantado llegó como un golpe brutal. Un guardia con una expresión impasible abrió la puerta de su celda y le dijo: «Tienes que prepararte. Tu ejecución será mañana». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Mañana? No puede ser. Mi abogada. Ella estaba trabajando en mi caso. Tiene que haber algo más». El guardia lo miró con indiferencia. «No es asunto mío. Solo cumplo órdenes». Cerrando los ojos, Alejandro se dejó caer en el banco de su celda. La realidad de su inminente muerte lo envolvía como una niebla densa. Pensó en su vida, en los sueños que había tenido, en la familia que había dejado atrás. Su mente viajaba a su infancia en Sevilla, a los días soleados que pasaba en el parque, a las risas compartidas con amigos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había salido mal? «¿Por qué me está pasando esto?», murmuró, sus palabras resonando en la soledad. Su corazón se sentía pesado, como si llevara el mundo sobre sus hombros. «No soy un criminal. No merezco esto». Mientras tanto, en la cafetería, Manuel estaba a punto de enfrentarse a algo que había estado evitando. Después de su conversación con Inés, había sentido la necesidad de profundizar más en el caso, pero eso también había atraído la atención no deseada. Al salir de la cafetería, un hombre de aspecto amenazador lo estaba esperando cerca de su coche. Su mirada era dura, y había algo inquietante en su postura. «Manuel», dijo el hombre con voz baja, «deberías dejar esto, no es un juego». El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir? Estoy investigando un caso de injusticia. No voy a dejarlo». El hombre se acercó un paso, su mirada fija e intimidante. «No sabes con quién te estás metiendo. Hay cosas que es mejor no descubrir. Alejandro está condenado, y no hay nada que puedas hacer. Si está condenado por un crimen que no cometió, entonces hay mucho que puedo hacer, y lo haré», respondió Manuel, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Te aconsejo que pienses en tu seguridad», dijo el hombre con frialdad, dándose la vuelta para marcharse. «No quiero verte más cerca de esto». Manuel lo observó alejarse, su corazón latiendo con fuerza. La amenaza resonó en su mente, pero en lugar de amedrentarlo, encendió una chispa de determinación. «No tengo miedo», murmuró para sí mismo. «No puedo darme por vencido». Con su mente llena de resoluciones, se dirigió a su coche. Sabía que tenía un trabajo que hacer. La vida de Alejandro dependía de ello. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Él
Estaba decidido a buscar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a fuerzas que preferirían que permaneciera en la oscuridad. La fría sala de interrogatorios estaba impregnada de una tensión palpable. Inés, con el corazón acelerado, se sentó frente a Raúl, el testigo reticente que había convencido para que se presentara. El hombre, un antiguo vecino de la escena del crimen, parecía nervioso, sus manos temblaban levemente sobre la mesa. Inés sabía que esta era su última oportunidad para obtener la información que podría salvar a Alejandro. Raúl, entiendo que estés asustado, comenzó Inés, su voz suave pero firme. Pero lo que sabes puede cambiarlo todo. Alejandro no es un criminal, no lo es. Raúl levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre. No sé, Inés. Si hablo, podría tener problemas. No quiero involucrarme en esto. ¿Qué problemas?, preguntó ella, aferrándose a la esperanza. ¿Por qué temes hablar? Si no lo haces, Alejandro será ejecutado por un crimen que no cometió. Piensa en él, en su familia. Raúl se mordió el labio, luchando con sus pensamientos. Es que, suspiró, yo vi algo la noche del crimen, pero no puedo decirlo en voz alta. Inés se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. ¿Qué viste, Raúl? No te estoy pidiendo que lo digas a todos, solo necesito que me lo digas a mí. El hombre tragó saliva, y después de un momento que pareció eterno, comenzó a hablar. Vi a un hombre salir del edificio. No era Alejandro. Era más alto, tenía una chaqueta oscura. No pude ver su cara, pero... ¿Estás seguro?, interrumpió Inés, su corazón latiendo con fuerza. Sí, estoy seguro, pero no puedo testificar. Si lo hago, ese hombre podría venir a buscarme. Inés sintió una punzada de frustración, pero también de determinación. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte, Raúl. Si hablas, puedo presentar esto como evidencia. Tal vez podamos conseguir que el juicio de Alejandro se reabra. Un silencio pesado llenó la sala. Raúl miró al suelo, como si buscara respuestas en el suelo desgastado. ¿Y si no me creen?, preguntó, su voz un hilo de duda. No te estoy pidiendo que confíes en ellos, te estoy pidiendo que confíes en mí. Inés se inclinó más hacia él. No estás solo en esto. Hay más personas que quieren ayudar. Finalmente, Raúl asintió lentamente, como si una parte de él hubiera decidido que la verdad valía el riesgo. Está bien, lo haré. Inés sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Tenía lo que necesitaba, pero sabía que esto era solo el comienzo. Genial, Raúl. Vamos a hacerlo. La sala se llenó de una energía renovada, y aunque el camino por delante sería difícil, Inés estaba decidida a luchar por Alejandro. Días más tarde, la sala del tribunal estaba llena de murmullos y rostros expectantes. Alejandro, vestido con un uniforme de prisión, se sentó entre sus abogados. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza. La revisión del juicio era un rayo de luz en su oscura situación, pero la presión del momento era abrumadora. Inés se preparaba detrás de la mesa, revisando sus notas una y otra vez. La sala estaba repleta de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. Un silencio incómodo se apoderó del lugar cuando el juez, un hombre de aspecto severo con gafas que le resbalaban por la nariz, entró y tomó asiento. Estamos aquí para revisar el caso del señor Alejandro Torres, condenado por el asesinato de María López. El juez comenzó, su voz resonando en la sala. La defensa ha solicitado la presentación de nueva evidencia que podría afectar el veredicto. Inés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este era el momento por el que había estado luchando. Su señoría, solicito presentar un testigo que ha proporcionado información crucial sobre la verdadera identidad del culpable, dijo Inés, su voz firme y clara. El juez la miró con escepticismo. ¿Quién es este testigo? Inés hizo una señal a Raúl, que estaba sentado en la parte trasera de la sala. Señor Raúl Martínez, por favor, acérquese. Raúl se levantó, visiblemente nervioso,
y caminó hacia el estrado. Los murmullos aumentaron a su alrededor. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?, preguntó el juez, mirando a Raúl con atención. Sí, lo juro, respondió Raúl, su voz temblorosa. Inés se acercó al testigo, sus ojos fijos en él. Raúl, ¿puedes contarnos lo que viste la noche del crimen?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El hombre respiró hondo, mirando a la audiencia antes de continuar. Yo vi a un hombre salir del edificio donde sucedió el asesinato. No era Alejandro, era más alto y llevaba una chaqueta negra. Los murmullos se intensificaron en la sala. Inés sintió que la tensión aumentaba. ¿Puedes identificar a este hombre?, preguntó Inés, su voz llena de expectativa. Raúl vaciló. No puedo decir su nombre, pero sé que no era Alejandro. El juez frunció el ceño, mirando a Inés con escepticismo. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo una invención? Inés sintió que el tiempo se detenía. Su señoría, si me permite, tengo pruebas que respaldan el testimonio de Raúl, dijo intentando mantener la calma. He obtenido grabaciones de cámaras de seguridad de la zona que muestran a este hombre saliendo del edificio en la misma noche del crimen. La sala estalló en murmullos de sorpresa. ¿Grabaciones?, preguntó el juez, claramente interesado. Inés asintió, sintiendo que la marea comenzaba a cambiar. Sí, su señoría. Si me permite, puedo presentarlas ahora. El juez se reclinó hacia atrás, sopesando la situación. Muy bien, presente las grabaciones. Inés se movió rápidamente, su mente trabajando a 1000 por hora mientras buscaba las grabaciones en su carpeta. Esto es lo que encontramos, su señoría, dijo, mientras mostraba las imágenes en una pantalla que había sido preparada para el juicio. Las imágenes mostraban a un hombre de complexión alta, con una chaqueta oscura, saliendo del edificio justo antes de que se escucharan los gritos. La sala quedó en silencio absoluto, todos los ojos fijos en la pantalla. Esto es crucial, dijo Inés, sintiendo que tenía al juez de su lado. Alejandro no estaba allí. Sin embargo, el juez se mostró escéptico, sus ojos entrecerrados mientras observaba las imágenes. ¿Y qué me dice de las pruebas presentadas en el juicio original?, preguntó, su tono firme. ¿Por qué debería dar más crédito a estas grabaciones? Inés sintió que una ola de desánimo la invadía. Porque la verdad nunca debe ser ignorada, respondió con determinación. La vida de un hombre está en juego. El juez suspiró, claramente dividido. La corte tomará un receso para deliberar sobre esta nueva evidencia, dijo finalmente, golpeando su martillo y levantándose, dejando a Inés y Alejandro en un estado de incertidumbre. Una vez que el juez salió de la sala, Inés se giró hacia Alejandro, quien la miraba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Crees que funcionará?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No lo sé, Alejandro, pero debemos mantener la fe. No permitiré que nos rindamos. La tensión en la sala era palpable. Inés sabía que la batalla no había terminado y que el escepticismo del juez podría ser un obstáculo difícil de superar. Pero en su interior, una chispa de esperanza seguía brillando, aunque tenuemente. No se rendirían. La lucha por la verdad apenas había comenzado. Manuel se encontraba en su pequeño y desordenado despacho, rodeado de papeles y fotografías de personas y lugares que se entrelazaban en un mosaico confuso de verdades y mentiras. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo en el aire y creando un ambiente casi onírico. El periodista había estado, trabajando sin descanso, impulsado por una mezcla de determinación y desesperación. La revelación de que el verdadero culpable del crimen, por el que Alejandro había sido condenado, era un alto funcionario, había sido un golpe devastador, pero también un rayo de esperanza. Con una taza de café frío en una mano y un bolígrafo en la otra, Manuel revisaba una y otra vez los documentos que había logrado reunir. Las pruebas eran escasas, pero había algo en su instinto que le decía que estaba cerca de descubrir la verdad. Si tan solo pudiera encontrar el modo de conectar todos estos puntos.
murmuró para sí mismo mientras repasaba las notas de las entrevistas que había realizado. De repente, sonó su teléfono. Era Inés. El tono de su voz, cargado de ansiedad, le hizo entender que algo importante estaba sucediendo. Manuel, necesito que vengas a la reunión esta noche. Hay algo que tenemos que discutir, dijo, sin preámbulos. ¿Es sobre el testigo?, preguntó Manuel, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. No solo eso, hay más en juego de lo que pensamos. No puedo explicarlo por teléfono. Te espero a las 8 en el café de siempre, respondió Inés antes de colgar. Manuel se sintió invadido por un torbellino de emociones. Se preparó rápidamente, asegurándose de llevar consigo todos los documentos relevantes. La posibilidad de que hubiera un plan en marcha para detener la ejecución de Alejandro lo mantenía alerta, pero también lo llenaba de dudas. ¿Cuánto tiempo más podría mantenerse en la oscuridad? Al llegar al café, Manuel encontró a Inés sentada en una mesa en el rincón más alejado. Su expresión era grave y su mirada intensa. «Gracias por venir», dijo, mientras él se sentaba. «Lo que tengo que decir es urgente». «¿Qué has descubierto?», inquirió Manuel, ansioso por escuchar. «Recibí un mensaje anónimo, y creo que es de alguien que trabaja dentro del sistema judicial. Me dice que hay pruebas que podrían ayudar a Alejandro, pero están siendo ocultadas», explicó Inés, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «¿Qué tipo de pruebas?». Manuel se inclinó hacia adelante, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. «Involucra al funcionario que mencionaste. Dicen que hay grabaciones, documentos. Algo que podría exponer su corrupción, pero no sé cómo acceder a eso. La persona que me contactó no se atreve a hacerlo públicamente», dijo Inés, apretando los puños sobre la mesa. «Entonces, necesitamos encontrar a esa persona. Si logramos presentar esas pruebas antes de la ejecución, podríamos salvar a Alejandro», propuso Manuel, sintiéndose ahora más decidido que nunca. Inés asintió, y un destello de esperanza cruzó su rostro. «Exacto. Pero, ¿cómo lo hacemos? No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Tal vez podamos organizar una reunión clandestina. Reunir a algunos de los testigos y a esa persona que te contactó. Si podemos recopilar la información suficiente y exponerla, podríamos tener una oportunidad», sugirió Manuel, su mente trabajando a 1000 por hora. «Esa es una buena idea, pero debemos ser cautelosos. Si hay alguien vigilando, no podemos permitir que nos detengan», advirtió Inés, su voz llena de determinación. Mientras planeaban, Manuel se dio cuenta de lo arriesgado que era este juego, pero la imagen de Alejandro, esperando en su celda, lo impulsaba a seguir adelante. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Alejandro merece una oportunidad», afirmó. La conversación se tornó en un torrente de ideas y estrategias, mientras ambos intentaban trazar un plan. La noche avanzaba y el café se vaciaba, pero ellos seguían allí, inmersos en su lucha por la justicia. La tensión en el aire era palpable, como si el destino de Alejandro estuviera colgando de un hilo. La reunión clandestina se organizó para el día siguiente. Manuel y Inés se encontraban nerviosos, pero decididos. Se reunieron en un lugar apartado, un viejo almacén deshabitado, donde podrían hablar sin ser interrumpidos. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad crecía. Finalmente, la figura de un hombre apareció en la entrada. Era el informante, un ex empleado del sistema judicial que había visto demasiadas cosas y había decidido que era hora de hablar. Su aspecto era desaliñado, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio. «Gracias por hacer esto», dijo con voz temblorosa mientras se acercaba. Inés y Manuel lo recibieron con una mezcla de gratitud y preocupación. «Sabemos que esto es arriesgado, pero necesitamos toda la información que puedas darnos», dijo Inés. «Sé que el funcionario involucrado está encubriendo pruebas clave, documentos que demostrarían la corrupción en el sistema, pero no puedo entregarlos sin asegurarme de que mi identidad esté protegida».
explicó el hombre, mirando a su alrededor con desconfianza. Lo entendemos. Te prometemos que tomaremos todas las precauciones necesarias, respondió Manuel, sintiendo la presión de la situación. Lo que tengo son copias de los documentos y algunas grabaciones. Pero hay algo más. Necesito que me ayuden a salir de este lío. No puedo seguir viviendo con miedo. El hombre suplicó, sus ojos llenos de desesperación. Inés y Manuel intercambiaron miradas. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, pero también un recordatorio de lo peligroso, que era enfrentarse al sistema. Haremos lo que podamos por ti, pero primero necesitamos esa información, dijo Inés con firmeza. Tras un tenso intercambio de palabras, el ex empleado les entregó una memoria USB. Aquí está, pero les advierto, si alguien se entera de esto, las consecuencias serán terribles, advirtió. Mientras el hombre se alejaba, Manuel y Inés sintieron una mezcla de alivio y temor. Habían dado un paso crucial hacia la verdad, pero la sombra de la amenaza seguía acechando. De vuelta en su despacho, Manuel se sentó frente a su computadora y conectó la memoria USB. Los archivos aparecieron en la pantalla y su corazón se aceleró al ver la evidencia que contenían. «Esto es enorme», murmuró, mientras Inés se acercaba para mirar. «Debemos actuar rápido. Cuanto antes presentemos esto, mejor», dijo Inés, su voz llena de determinación. Pero antes de que pudiera continuar, Manuel recibió un mensaje de texto. Era de Alejandro. «Inés, por favor, escríbeme. Necesito saber que hay esperanza», decía. «Es nuestra responsabilidad darle esperanza», dijo Inés con la voz entrecortada. «No podemos fallarle ahora». Mientras comenzaban a elaborar su plan, Manuel sintió que el tiempo se les escurría entre los dedos. La fecha de la ejecución se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Tenían que actuar, y rápido. Había una vida en juego, y no podían permitir que la corrupción del sistema los detuviera. El día de la ejecución había llegado, y el aire en la prisión era denso, cargado de una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro se encontraba en su celda, vestido con una ropa de prisión gris, que parecía encajarle como una segunda piel. Miraba a través de los barrotes, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de colores, anaranjados y púrpuras. Era un espectáculo hermoso que contrastaba con la oscuridad que le esperaba. Pensó en cada momento de su vida, en cada sueño que había tenido y que ahora se desvanecía, como el sol que se despedía del día. «¿Estás listo, Alejandro?», preguntó un guardia, interrumpiendo sus pensamientos. «Listo para lo que venga», respondió Alejandro, intentando infundir en su voz una confianza que no sentía. El guardia lo miró con una mezcla de respeto y piti, pero no dijo nada más. Alejandro sabía que no era el único que tenía dudas sobre su culpabilidad. La prisión estaba llena de hombres que, como él, habían sido condenados sin pruebas contundentes. Mientras tanto, en la sala de audiencias, Inés y Manuel estaban en plena lucha contra el tiempo. Inés revisaba frenéticamente los papeles en su carpeta, buscando la grabación que había conseguido en sus investigaciones. La sala estaba llena de abogados, funcionarios y curiosos que esperaban el desenlace del juicio. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo era una eternidad. «Inés, debemos hacerlo ahora. No hay más tiempo», dijo Manuel, su voz tensa, casi en un susurro. Inés asintió, sintiendo la presión en su pecho. Sabía que todo dependía de ese momento. Se acercó al juez, levantando la grabación, que parecía pesar más que cualquier evidencia física. «Su señoría, tengo nueva evidencia que puede cambiar el rumbo de este caso», anunció, su voz resonando con una mezcla de determinación y nerviosismo. El juez, un hombre robusto con una mirada dura, frunció el ceño. «¿Nueva evidencia? ¿Por qué no se presentó antes?», inquirió, su tono escepticismo. «Porque he estado luchando contra un sistema que se niega a ver la verdad», respondió Inés, sintiendo cómo el sudor le recorría la frente.
Manuel observaba cómo el juez examinaba la grabación, dudando si permitir que la escucharan. En su mente, el eco de las palabras de Alejandro resonaba. La verdad siempre sale a la luz. Si esta grabación prueba algo relevante, entonces la escucharemos, declaró el juez, finalmente cediendo. Inés se sintió como si hubiera ganado una batalla. Colocó la grabación en el reproductor y el sonido llenó la sala. La voz que resonó era familiar, pero transformada por el miedo. Era el testimonio de un hombre que había estado en el lugar del crimen, un testigo que había sido silenciado. La sala se sumió en un silencio inquietante mientras todos escuchaban las palabras que podrían salvar a Alejandro. No puedo seguir callando. La verdad es que vi lo que pasó esa noche, declaró la voz temblorosa en la grabación. Fue un funcionario, un hombre con poder, quien cometió el crimen. El murmullo que siguió fue como una oleada. La sala se llenó de murmullos y miradas incrédulas. Alejandro, en su celda, sintió un rayo de esperanza cruzar su corazón. Mientras tanto, Inés y Manuel intercambiaron miradas, sintiendo que estaban al borde de un cambio monumental. ¿Pueden detener la ejecución?, preguntó Manuel, con la voz entrecortada por la tensión. Deberían hacerlo, si el juez actúa con justicia, respondió Inés, aunque en su voz había una duda latente. El juez, tras escuchar la grabación, golpeó su mazo. «Silencio», ordenó, y la sala se quedó en un silencio casi sepulcral. «Este testimonio es grave y debe ser investigado. La ejecución de Alejandro queda suspendida hasta que se aclare la situación». Alejandro, que escuchaba el eco de las palabras del juez a través de la comunicación interna de la prisión, sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Podía ser que realmente había una oportunidad? «No puedo creerlo, Inés», dijo Manuel, respirando hondo. «Esto es lo que hemos estado esperando». Inés sonrió, aunque sabía que la batalla no había terminado. «Aún hay mucho por hacer. No podemos descansar hasta que Alejandro esté completamente libre». El ambiente en la sala se volvió electrizante. La noticia de la suspensión de la ejecución se esparció como un reguero de pólvora. Alejandro, aún en su celda, lloró en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz, pero a un alto precio. En ese momento crítico, Alejandro decidió que no podía irse sin decir lo que realmente había estado guardando. En su corazón, sabía que debía actuar, no solo por sí mismo, sino por todos los que habían sido injustamente condenados. «Si tengo que hablar, que sea ahora», murmuró para sí mismo, su determinación creciendo. Fue llevado de nuevo a la sala, y mientras entraba, el aire estaba lleno de tensión. Todos los ojos estaban fijos en él, como si esperaran que hablara. «Quiero hacer una declaración», dijo, su voz resonando en la sala, clara y fuerte. El juez lo miró con interés, permitiéndole continuar. «No soy culpable», declaró Alejandro sintiendo el peso de cada palabra. «Pero sé quién es el verdadero culpable. Es alguien que ha estado manipulando este caso desde el principio». La sala se quedó en silencio, expectante. «Su nombre es Carlos Mendoza. Es un funcionario que ha estado encubriendo su crimen», dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. «Hizo que me incriminaran». Un murmullo de asombro recorrió la sala. «Esto es increíble», susurró Inés, mientras Manuel tomaba notas frenéticamente, los ojos brillantes de emoción. El juez, ahora visiblemente impactado, se volvió hacia sus asistentes. «Inicien una investigación inmediata sobre Carlos Mendoza», ordenó, su voz firme y decidida. La sala estalló en un caos de voces y movimientos. Alejandro, sintiendo que su destino estaba finalmente en sus manos, sonrió al ver que la justicia podía, de alguna manera, prevalecer. Finalmente, el juez se levantó y con un golpe de su mazo, la sala fue llamada al orden. «La verdad ha sido expuesta y se tomarán las medidas necesarias para corregir esta injusticia», declaró, mientras la incredulidad y el alivio llenaban el aire. Afuera, la multitud se agolpaba, esperando noticias.
El nombre de Alejandro ya no era solo un número en una lista de condenados, era un símbolo de lucha y esperanza. Alejandro, finalmente libre, se dio cuenta de que tenía una nueva vida por delante, una vida en la que lucharía por aquellos que, como él, habían sido víctimas de un sistema corrupto. Mientras se abrazaba a Inés y Manuel, supo que su historia apenas comenzaba.